Ahora tengo el privilegio de saludarles de nueva cuenta, pero en esta ocasión desde la perspectiva de moderador de la Mesa Sexta sobre instituciones culturales y científicas. Tengo el privilegio de saludar también a ustedes con el encargo de transmitir su agradecimiento por su asistencia y el agradecimiento a quienes siguen las transmisiones por la vía de Internet y, por supuesto, el agradecimiento a las distinguidas panelistas en nombre de las queridas amigas y coordinadoras de estas segundas jornadas Sociedad y Mujer, de doña Concepción Compani, doña Linda Rosa Manzanilla y doña María Elena Medina Mora. El tema de hoy y de esta tarde, de esta última mesa, es instituciones culturales y científicas. Con este tema se cierra el ciclo completo en el que se han venido examinando las diferentes perspectivas relacionadas con salud, marginación, trabajo, identidad, educación, derecho. A esta mesa, que ahora le llamaríamos panel, por la disposición misma en la que nos encontramos los presentes, le corresponde examinar dentro del concepto de las jornadas Sociedad y Derecho el tema instituciones culturales y científicas. Vamos a contar con 3 presencias y 3 participaciones que son cruciales en la vida cultural y científica mexicana. Doña Sabina Berman, conocida y reconocida como una de las más brillantes dramaturgas en lengua española de nuestro tiempo, hará uso de la palabra en primer lugar. En segundo lugar, doña Julia Carabias, reconocida asimismo por sus múltiples contribuciones en materia ambiental y que le han permitido desempeñar incluso funciones de responsabilidad pública de alta relevancia, entre ellas la Secretaría de Estado correspondiente, y doña Silvia Torres, otra distinguidísima científica. En el caso de las 3, en el caso de doña Silvia Torres, es una experimentada astrónoma especializada en temas tan complejos como las regiones galácticas, y de eso nos hablarán. No me atrevo a hacer ninguna puntualización adicional con relación a los temas que abordará, a pesar de que soy un admirador de las materias que trabaja. Pero quiero decir que las 3 distinguidas participantes han sido objeto de múltiples reconocimientos expresados a través de premios nacionales e internacionales, en un caso literarios, en los otros 2 casos científicos, y que este reconocimiento no solamente se expresa a manera de un testimonio formal, se expresa también a manera de múltiples formas de admiración que cada una de ellas tiene, en un caso como público lector y como público espectador, por ser escritora y dramaturga, y en los otros casos como miembros de las comunidades científicas a las que pertenecen. Es sin duda un motivo de enorme orgullo contar con su presencia una vez más, porque lo han estado aquí en muchas ocasiones previas, pero en esta ocasión, en el marco de estas jornadas que tienen una particular significación en la vida de esta institución. Es el segundo año y son las segundas jornadas de esta modalidad de deliberación, de análisis, de propuesta relacionada con temas que vinculan a la mujer con la cultura y con la ciencia en México y en general en el mundo, y que seguramente, siendo ya las segundas jornadas en el segundo año consecutivo, apuntan para convertirse también en una modalidad institucional que nos permita año con año asistir a nuevas reflexiones que también nos permitan asistir a nuevos avances que se vayan registrando sistemáticamente.
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y a quienes nos siguen también por la vía de Internet. Y la forma de trabajo que se tiene en estas mesas es la de una exposición de 15 minutos por parte de cada una de las panelistas, a la cual seguirá un intercambio de opiniones. Si ustedes tienen algún comentario recíproco que hacer entre lo que se haya planteado por cada una de ustedes, recibiremos preguntas del público y eventualmente, y utilizo la palabra eventual como un hecho futuro pero incierto, yo también me atrevería a plantearles algunas cuestiones que pudieran ser consideradas por ustedes. De manera que solicito a doña Sabina tenga bien hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por estarlo. Gracias en especial a las doctoras Company, la doctora Manzanilla, la doctora Medina Mora, por la invitación para hablar en el Colegio Nacional sobre las cifras de género de nuestras instituciones culturales. Vayamos pues de inmediato al árido terreno de la exclusión de las mujeres. En 75 años de historia, el Colegio Nacional ha tenido 107 colegiados y 4 han sido mujeres. Es decir, ha tenido un 3% de mujeres. Dice su actual presidente que hay que observar que las cifras han mejorado dramáticamente esta década, y tiene razón. Hoy, de 39 colegiados, 3 son mujeres, es decir, un 8%. Es decir, que de seguir esta tendencia de doblar cada 50 años el número de mujeres, la paridad se alcanzará en unos 150 años. A mi parecer, no sé, el de ustedes, es un poco tarde. Decía que en la cuestión de género, el Colegio Nacional ha regido con su ejemplo sobre las otras instituciones culturales. Sigo con los elocuentes números del sectarismo de género. La Academia Mexicana de las Letras, fundada hace 43 años, ha contado con 300 académicos, de los cuales solo 9 han sido mujeres. Es decir, un 3%. Como el Colegio Nacional, y de sus 36 integrantes actuales, 6 son mujeres, una sexta parte. La medalla Belisario Domínguez es la distinción por excelencia en nuestra cultura. En 62 años la han recibido 6 mujeres, una de ellas aquí presentes, la doctora Julia Carabias. De nuevo, una cifra que no alcanza el 10%, aunque habría que descartar a la viuda del vicepresidente Pino Suárez, que la recogió a nombre de su esposo unos años antes, fusilado. Así que la cifra desciende dramáticamente al 8%. Mención aparte merece la Rotonda de los Hombres Ilustres, por ser la única institución cultural del país que sí ha reaccionado con gran vivacidad a la revolución de las mujeres que marcó el siglo XX. En el año 2003, la Rotonda transformó radicalmente su nombre al de Rotonda de las Personas Ilustres. Y por desgracia, ahí acabó su viva transformación. De los 105 féretros que aloja, solo 8 contienen cuerpos de mujeres, un 6%. Es muy pedagógico contrastar estos números con una de nuestras instituciones públicas que sí se acercan a la paridad. El Congreso Nacional tiene alrededor del 33% de legisladores mujeres. ¿Cómo se llegó a ese porcentaje? Por cuotas. Primero, hace 20 años, las mujeres de los partidos se hartaron de ser las hormiguitas de la base y de no detentar puestos de autoridad, así que cruzaron las líneas de la ideología política y exigieron juntas que fuera obligatorio que hubiera un 30% de candidatas mujeres al Congreso.
¿Qué ha pasado a raíz de este tercio de mujeres legisladoras? El Congreso no se degradó, como temían algunos. En el Congreso no hay orgías, como esperaban otros. Ni es verdad que este Congreso más equilibrado en cuanto a género sea igual al que solo tenía una minúscula minoría de mujeres. Gracias a la presencia abundante de legisladoras, el Congreso empezó por primera vez a emitir leyes que protegen a las mujeres y ensanchan sus libertades, lo que cambió ampliamente la condición de todas las mujeres del país. Además, y además es crucial, desde entonces también se ha legislado a favor de los niños, del bienestar familiar y de los espacios comunitarios, temas tradicionalmente femeninos, y se ha legislado también a favor de los indígenas y de los gays y de toda la comunidad de la diversidad. Es decir, se ha legislado a favor de toda esa población y esas instituciones antes discriminadas o ni siquiera percibidas, lo que no es una casualidad. La exclusión de las mujeres es siempre la exclusión de los temas que al patriarcado le son incómodos, inconvenientes o inclusive odiosos. Y la inclusión abundante de mujeres en una institución es siempre el desmantelamiento de una visión patriarcal del mundo. Las mujeres podemos felicitarnos. Ese 30% en el Congreso, naturalmente, sin ninguna cuota, ha ido aumentando. Y el año pasado se aprobó una nueva cuota para el Congreso Nacional. A partir del año 2019 habrá estricta paridad. Habrán 50% de candidatos y 50% de candidatas para llenar los escaños legislativos. Otra buena noticia: si la izquierda gana estas elecciones presidenciales, tendremos un gabinete con una mitad estricta de ministras. Y en tanto que la vida política en México se ha democratizado, en nuestras instituciones culturales el 90% de los miembros son todavía varones y son los que deciden quién ingresa a las instituciones y quién no. Y al parecer, y juzgando por lo que han decidido en los últimos 30 años, no tienen intención de dejar entrar a ellas más que a una minoría minúscula de mujeres. Que nadie se engañe, el sexismo es un asunto muy doloroso. El sexismo es un terco prejuicio, es decir, algo que sucede antes de llegar al juicio, al pensamiento. Es un rechazo inconsciente instalado en el cuerpo a temprana edad. Un rechazo tan hiriente como la marca que deja un hierro al rojo vivo en la piel de el miembro secreto de una secta secreta, tan secreta que sus miembros han olvidado que existe. Solo sienten la marca de pertenencia, la marca de su privilegio, una marca que se ha instalado en sus cuerpos a eso de los 3 o 5 años. Solo actúan de acuerdo a la marca inopinadamente, como decía, de una manera inconsciente. Yo no encuentro otra explicación para entender cómo el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua y la Medalla Belisario Domínguez y la Rotonda de las Personas Ilustres en su momento aceptaron a grandes artistas y literatos, hombres, pero rechazaron a Rosario Castellanos, a Elena Garro, a Frida Kahlo, a Leonora Carrington,
y ahí me detengo, solo hablo hasta los años 70 del siglo pasado. Eso explica, me parece a mí, por qué el Colegio Nacional cuenta hoy con un crítico literario que no lee ni escribe sobre las escritoras, como lo ha declarado, pero no ha siquiera considerado a las dos críticas más trascendentes de nuestro tiempo, dos críticas que han abierto el campo de estudio de la historia de las mujeres y de la literatura de las mujeres en México, Gabriela Cano y Lucía Melgar, respectivamente. Eso explica por qué el Colegio Nacional cuenta con un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de indiscutible talento, pero no con el magistrado cuyos dictámenes más han cambiado nuestra justicia en la segunda mitad del siglo XX, a decir Olga Sánchez Cordero. Eso explica que el Colegio Nacional cuenta con un biólogo eminente, experto en darwinismo y diversidad natural, pero no incluye a un solo miembro, hombre o mujer, perteneciente a la comunidad de la diversidad. Eso explica, por fin, el por qué nuestras instituciones culturales han cerrado sus puertas y sus ventanas durante ya 3/4 de siglo a la revolución que mejor ha trascendido el siglo XX, la revolución feminista y a sus derivados, la revolución de la diversidad de géneros y del movimiento de los derechos humanos. ¿Qué hacemos para abrir a las instituciones culturales? Bueno, ¿qué tal si las exhortamos a que se abran? En el año 2006, la secretaria de Educación del país exhortó a los señores que presidían en su momento el Colegio Nacional y la Academia para que admitieran más mujeres. 11 años después, no han respondido. En el año 2015, el Congreso Nacional oficialmente exhortó a ambas instituciones a, cito textualmente del exhorto, que caminaran hacia la paridad. El Colegio Nacional y la Academia no han respondido. En el año 2017, la de La Voz, en el Consejo de la Secretaría de Cultura, exhortó a los presidentes de varias instituciones culturales a que registraran la impaciencia creciente de las mujeres mexicanas ante la misoginia sistémica de las instituciones culturales. 5 señores que presiden 5 instituciones culturales y más de otros 22 señores que estaban presentes en la reunión desayuno guardaron silencio hasta que uno de ellos preguntó en voz muy baja si le podían servir más café. O bien, me pregunto yo, ¿por qué no organizamos simposios sobre la discriminación a las mujeres? Es una gran idea, siempre y cuando se trate de sensibilizar sobre el sexismo, no a las mujeres. Las mujeres estamos ya sensibilizadas al respecto. Vaya, yo creo que estamos hipersensibilizadas, estamos casi desesperadas, estamos desesperanzadas de los métodos tradicionales de nuestras instituciones culturales. Tiene sentido llamar a simposios siempre y cuando los varones de nuestra cultura, varones con B alta, es decir, los que de facto ejercen el sexismo, asistan a ellos. Y yo en la gran cantidad de simposios, congresos, reuniones a las que he asistido para tratar el asunto de la discriminación de las mujeres, siempre encuentro la ausencia de aquellos que ejercen el sexismo. Bueno, entonces, si las instituciones culturales no parecen estar interesadas en cambiar
en cambiar dramáticamente, como lo exige la realidad del país y del mundo, si no están interesadas en cambiar desde adentro, ¿qué más podría hacerse? Cuotas. No me gustan las cuotas para las instituciones culturales, me parecen de una violencia innecesaria. Les ofrezco una solución distinta, una solución emanada desde la biología y su tendencia natural a la diversidad y la abundancia. Una solución que de hecho mis anfitrionas no desconocen, que seguramente vieron publicada en las redes sociales, que tuvo una gran difusión a finales del año pasado y que nace de la pluma de la doctora Lucía Melgar, y firmamos 7,500 mexicanos y mexicanas. Fundemos otro colegio nacional. Desistamos de la paciencia porque se ha probado inútil. Admitamos que el camino del poco a poco nos ha llevado al país del nunca jamás. Fundemos otro colegio nacional y confiemos que ese acto será ejemplar y hará recapacitar a las instituciones culturales de menor peso simbólico. El Colegio Nacional se fundó por decreto presidencial en 1943 y tenía 20 miembros. El año 1971, por decreto presidencial también, dobló su capacidad y tuvo 40 miembros. Me parece que es tiempo que doble otra vez su capacidad. Y esta vez, dada la razón de su crecimiento, fundemos un Colegio Nacional de Mujeres. Un Colegio Nacional de Mujeres que debería espejear al de los hombres y convocar a 37 mujeres y a 3 hombres. Ya tenemos varias solicitudes. Que debería albergar no exclusivamente, pero sí preferentemente a mujeres que descollan en las áreas que el patriarcado insiste en ignorar. Considerémoslo una solución temporal, llegado el momento en que el Colegio Nacional de los Hombres adquiera la convicción de las bondades de la paridad. Ambos colegios, el de hombres y el de mujeres, podrían fusionarse en un apasionado abrazo. Es una idea realizable, es una idea justa, es una idea generosa que no quita nada al actual Colegio Nacional. Hagámoslo pronto, porque queremos la paridad ahora, porque hemos esperado ya casi un siglo las mujeres mexicanas, porque no queremos esperar otro siglo, porque esto es lo único seguro, que no esperaremos otro siglo. Muchas gracias. Muchas gracias por su lúcida, pero también por su sugerente participación, doña Sabina. Estamos presentes 4 integrantes del colegio y aseguro a usted que transmitiremos a los restantes integrantes del colegio esta propuesta y es que usted ha hecho, pero también quiero que usted sepa que los integrantes del colegio, y es importante que lo sepan también los distinguidos participantes en esta mesa y en este auditorio, compartimos sin reservas las opiniones que usted ha comentado, en particular lo que se traduce en actos clarísimos de discriminación de la mujer en México a lo largo de los siglos, que por fortuna se está remontando, y justamente el interés de las organizadoras
que me han hecho el privilegio de poder participar, es exhibir, lo digo en los términos más literales, las asimetrías que se dan en la sociedad mexicana en detrimento de la mujer. De manera que no podemos estar más de acuerdo con usted en el diagnóstico, aunque quizá en la propuesta tengamos opiniones discrepantes, pero como moderador no es mi propósito ni mi posibilidad polemizar, y sabe bien usted además el respeto y la admiración que le profeso. Por lo mismo, seguiremos y tendremos oportunidad en el resto de la velada de volver a este tema o a otros que nos van a plantear las distinguidas participantes. Le solicito ahora hacer uso de la palabra a doña Julia Carabias. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero también agradecer al Colegio Nacional la invitación de participar en estos foros. He tenido la oportunidad en esta misma tribuna y en otros salones en los que el Colegio Nacional ha convocado a distintas reflexiones de poder tener alguna participación, pero lo he hecho desde mi experiencia en el ámbito ambiental. En el día de hoy, y en ese sentido agradezco mucho a las organizadoras que hayan considerado que mi opinión en esto pueda tener alguna contribución. No me he dedicado, no he estudiado el movimiento feminista, sin embargo, al ser una de las revoluciones del siglo XX que junto con el ambientalismo se fueron de la mano, siempre nos hemos encontrado en el camino. Y desde las reflexiones y las experiencias que he vivido en la academia, como servidora pública, en el trabajo, en el campo, hay muchas reflexiones que poder hacer. Y el día de hoy quisiera añadir, ante la espléndida presentación que tuvieron las dos primeras panelistas en el diagnóstico, sobre todo Luz Helena, que hizo una radiografía de muchos datos que yo iba a hacer uso, los omito, y quisiera solamente resaltar en este primer contexto tres aspectos. Esto es de los 70s para acá, en que los cambios se fueron dando mucho más acelerados, como también el doctor Valadez lo dijo en su momento. En 74 es cuando tenemos la reforma en la Constitución mexicana de el varón y la mujer son iguales ante la ley. Las reformas fuertes que hay en los años 2000, y no quisiera perder de vista el contexto internacional que también ayudó a acelerar todos estos procesos. Por supuesto, la conferencia de Beijing en los 90, que le dio un carácter con muchos nuevos elementos, y también los objetivos del desarrollo de milenio en el 2000, que uno de estos objetivos era el promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y después del vencimiento del periodo de los objetivos del desarrollo de milenio, que son transformados en una propuesta mucho más balanceada, integrada, de todos los problemas en la esfera global y por lo tanto en las agendas nacionales, que son la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vuelve a haber uno de ellos específico, de los 17, uno que dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y todos los demás objetivos, y creo que eso es el gran valor de estos objetivos del desarrollo sostenible, es que todos los objetivos tienen de manera transversal el tema de la equidad de género, que solamente se puede avanzar y entender de esa manera. No obstante, me voy a dedicar al análisis de lo que me han solicitado desde la perspectiva de las instituciones científicas. Y quiero abordarlo en tres partes, esta presentación: una parte de diagnóstico, una radiografía, otra parte que tiene que ver con los problemas y la otra más con algunas propuestas de solución. En esta radiografía voy a basar la información fundamentalmente
de la radiografía que hace el Instituto de Estudios de la Mujer de la UNAM, y entonces va a quedar completamente sesgado a una institución que es la UNAM, con todos sus cuerpos científicos, pero es significativa por ser pues la institución que dicta mucho de las líneas en el trabajo científico de nuestro país. Abordo primero una radiografía sobre el personal académico, y la buena noticia de esto es que la representación en cuanto al personal académico se ha ido modificando rápidamente. Una cifra, 1950 era 12%, en el 2005 pasó a 41% y ahora es de 44%. Hay una brecha de desigualdad de género que se ha cerrado en cuanto a la planta laboral del personal académico. Pero cuando lo analizamos desde la perspectiva de los nombramientos y los niveles, entonces nos aparecen brechas muy importantes. La tendencia es que en aquellos niveles y categorías que requieren de una mayor exigencia académica, rápidamente el número de mujeres desciende. Por ejemplo, en ayudantes de profesor es el 47% de mujeres, en técnicos académicos el 51%. Sin embargo, en investigadores baja al 36% y en el extremo son los eméritos, que son el 24%. Y cuando hablamos de los niveles, en las investigadoras asociadas A conforman el 57% de la planta universitaria, mientras que de los titulares C baja a 23%, y en este reconocimiento del desempeño académico, que es el sistema de investigadores nacionales, el nivel más alto, que es el nivel 3, solamente el 25% de mujeres está representado. Entonces, a mayor exigencia, menor presencia de mujeres. Otra característica en este diagnóstico, para ir sumando un conjunto de datos y tratar después de enlazarlo, es que hay más mujeres vinculadas a la docencia que a la investigación, y en la docencia incluso más mujeres presentes en las que tienen un menor nivel educativo. En la enseñanza media el 46%, en la licenciatura el 38% y baja a la parte de la educación superior al 30%. También existen marcadas diferencias entre hombres y mujeres en las áreas de conocimiento. En las áreas de humanidades, por ejemplo, predominan las mujeres, sin embargo, en la investigación científica los hombres. Y ciertas escuelas y carreras, como por ejemplo enfermería, tiene el 75% de mujeres. En matemáticas, el 20%, en ciencias nucleares, el 14%. Hay también una enorme brecha, una enorme diferencia entre las áreas del conocimiento. Doy un dato que parece suelto, pero al rato lo recojo, que es la edad promedio de la universidad en la planta académica es de 46 años. En la categoría de investigadores es de 50 y de profesores de carrera de 52. Es una universidad que está muy envejecida. Pero hablemos un poquito de la población estudiantil. En este caso, podemos empezar a tener algunos horizontes, y es que hay una simetría ya en el ingreso. Desde el año 2005, 50%, y en el 2015, 51% del ingreso es de mujeres. En el área de conocimiento también vemos un sesgo muy fuerte. Sin embargo, hay carreras que empiezan a recuperar esas diferencias tan marcadas. Sigue siendo muy asimétrico, pero empieza a haber una recuperación. Nuevamente lo vemos en enfermería, 84% de los estudiantes son mujeres. Las facultades más balanceadas son filosofía, políticas, veterinaria y química. Algunas escuelas o facultades que tienen menos mujeres son arquitectura y ingeniería. Sin embargo, el número de mujeres ha incrementado notablemente. Yo estudié biología
junto a la Facultad de Ingeniería, y a lo mejor Silvia también se acuerda. Las mejores tortas de la UNAM de comer estaban en Ingeniería. No podíamos ir a comprarlas las mujeres porque había que atravesar el patio, y entonces se desataba una rechifla, y entonces le pedíamos a los compañeros hombres que nos fueran a comprar las tortas de comer a la Facultad de Ingeniería. Ahora se puede cruzar sin ningún problema. En biología, por ejemplo, hay 58% de mujeres, pero en física sigue habiendo 24 y en matemáticas 27. Buena noticia, en el posgrado se está cambiando, y eso es no solamente una tendencia, sino podemos empezar a ver algunos escenarios de lo que puede ocurrir. El posgrado tiene ya 48% de mujeres y es muy exigente. En posgrados como físico-matemáticas aumentó, en el 2005 había 22%, hoy hay 30%. Y se podría decir, cuando he dicho 2 o 3 veces, que suena raro, que a mayor exigencia menos mujeres, que es un problema entonces quizás de capacidades. Sin embargo, los mejores desempeños las tienen las mujeres. En el posgrado podemos ver que son quienes tienen el mejor promedio, mucho mejor que los hombres, son las que tienen las becas, la mayoría de las becas, el 70%, son las que tienen la eficiencia terminal mejor, 51%. En síntesis, en esta primera radiografía quisiera resumir. Hay equidad de género en la planta, pero con una gran asimetría en los niveles de categorías y de los niveles de exigencia académica. Hay menos en investigación científica que en humanidades. Y que en los estudiantes el ingreso es simétrico, pero empezamos a tener un crecimiento muy fuerte también en aquellas áreas que no lo eran anteriormente abiertas para las mujeres. ¿Cuáles son los problemas? La UNAM, lo que está pasando es que está reflejando las desigualdades históricas que se han generado en la sociedad mexicana. Se llega a la universidad con este bagaje de inequidad y la dinámica universitaria no facilita su cambio. Es una condición estructural, como se dijo en la mesa anterior en varios momentos. Y se van estas tendencias repitiendo. Y eso va repercutiendo en el ingreso económico y en los derechos de la mujer. La planta de la UNAM se está envejeciendo, como decíamos anteriormente. Esto quiere decir que la mayoría del personal académico de la UNAM entró a laborar a la UNAM antes de todas las reformas de la Constitución de igualdad de género. Y esto se refleja entonces en esta historia de cómo se fue consolidando el personal. No era un tema ni en la agenda nacional ni en la agenda internacional fuerte cuando inicia esta planta académica de la UNAM. La tendencia de la población estudiantil podría pensarse, como viene, que podría modificar rápidamente en corto plazo esta situación. Sin embargo, no existen los mecanismos suficientes para poder renovar la planta académica de la UNAM, ni abrir los espacios necesarios para que ingresen estos estudiantes formados, tanto hombres como mujeres. Otro problema es que el desempeño académico nos está demostrando que no es un problema de capacidades, sino de oportunidades. Las mayores exigencias de producción académica, que son necesarias para ocupar las mejores plazas, porque estas se van ganando a partir de la productividad de los académicos. Y en los momentos de investigación y de publicación del crecimiento, del despegue, es la década de los 30 para los individuos. Y es justo cuando va coincidiendo con los momentos de la maternidad y de la crianza de la familia, además de las labores domésticas que ya escuchamos claramente con Luz Helena, todos estos roles que son parte de la historia de nuestra sociedad mexicana.
Depende realmente mucho de la pareja el que una mujer tenga más o menos oportunidades. Y esto no es algo que desde la UNAM se esté facilitando. Y entonces son los hombres los que van teniendo la mayor producción y por lo tanto compiten con mejores ventajas frente a las mujeres. El tercer problema que quisiera mencionar es en el de las áreas de conocimiento. Y estas son carreras que se han concebido históricamente como femeninas, en donde siguen ingresando las mujeres, y otras que son consideradas como de los hombres, como son las físico-matemáticas. Y este prejuicio, pues, es parte de una percepción social generalizada que va mucho más allá de la UNAM y que la UNAM no ha podido superar en las etapas tempranas de los estudiantes. Terminaría con las reflexiones de por dónde podríamos avanzar, en el entendido de que el problema de la equidad de género es un problema del país, es un problema que sigue imperando en la sociedad mexicana, esta discriminación, y que las soluciones rebasan, por supuesto, al ámbito de las instituciones científicas. La superación de raíz tiene que darse en los temas de los derechos humanos, de la equidad de género, que son precisamente los temas que hemos escuchado, yo lamentablemente perdido por mi trabajo en el campo permanente, he perdido las otras jornadas, pero me pareció espléndida la mesa anterior, y que ahí es donde se está apuntando a hacer una serie de propuestas que ojalá en la construcción de una agenda nacional en la que esperamos empezar a tener cada vez mejores propuestas, más de fondo, esto se vea reflejado y espero que el Colegio Nacional tenga la oportunidad de incidir en esas propuestas. No obstante, sin esperar a que cambie todo el proceso en el país, desde la UNAM hay cosas que pueden acelerar los cambios dentro de su propia estructura, lo cual evidentemente puede generar un impacto muy positivo en las universidades del país, en las instituciones científicas. Mencionaría tres cosas. La primera es que se deben de favorecer los mecanismos para incorporar a la población estudiantil que está egresando con sus doctorados y sus postdoctorados, y por otro lado hay que estimular la jubilación. Pero quiero comentar sobre los dos temas y no dejarlo solamente así. Esa manera de incorporar a los estudiantes está avanzando de manera importante, pero hay muchas resistencias. Los estudiantes de doctorado y postdoctorado encuentran hoy un mecanismo que son las cátedras. No todo el público tiene por qué estar enterado de ello, pero es un mecanismo que se ha abierto para capturar a los mejores estudiantes. Pero estas cátedras no forman parte del todo de la institución, no tienen una seguridad laboral, no tienen las prestaciones necesarias, no tienen un futuro muy claro, y entonces hay mucha incertidumbre entre los jóvenes que están optando por las cátedras como su única opción casi, y en esa situación de incertidumbre la producción no ayuda, porque están observando todo el tiempo dónde puedo tener un futuro más garantizado. Estamos hablando de gente de los 30 que está formando familia y dice, y en unos pocos años me puedo quedar en la calle ya cuando entonces no me acepte nadie, y eso es un problema que tiene que cambiar y requiere recursos, pero tiene que cambiar, si no, no vamos a poder incorporar a los jóvenes a las instituciones. Sobre el tema de la jubilación, ¿por qué hay tanta reticencia de muchos profesores investigadores ya de edad avanzada de no aspirar por la jubilación? Y quizás no es tanto por el tema laboral o las prestaciones, sino es fundamentalmente porque siguen siendo productivos o seguimos siendo productivos y queremos seguirlo siendo. Y entonces, ¿por qué a la edad de 65 hay que dejarlo? Yo creo que se puede todavía transmitir muchísima experiencia, pero esa experiencia en donde creo que podemos incidir muchísimo,
se castiga desde el punto de vista de las evaluaciones académicas, la difusión, la formación de jóvenes en licenciatura, en las preparatorias, que antes era un orgullo. Los mejores investigadores y catedráticos de la universidad daban clase en las preparatorias. Eso ya se está castigando y tiene que haber un proceso de realmente reconocimiento académico que con el beneficio de la jubilación siga el personal académico siendo activo y deje también espacios a que entren los demás. El segundo tema, el de la exigencia académica, no quiero decir que a las mujeres hay que darles más chance, no es que hay que bajarle la forma de valorar, porque entonces vamos a tener un problema de disminución en la calidad, y no se trata de eso, sino hay que tener mayor tolerancia, no hay que relajar el nivel académico, hay que tener mayor tolerancia en los tiempos y en los lapsos necesarios para empatar a la productividad, porque después agarra otra vez la carrera de la velocidad una vez que la demanda familiar pasa a otro nivel. Se trata de no castigar a la maternidad y de la chica que está en doctorado empieza a tener miedo de ser madre a pesar de que tiene 35 años, o cual no está entrando en su plenitud académica. Y entonces se trata de hacer una cosa compatible entre la maternidad, el rol, el cuidado de la familia y la carrera académica destacada. Y el tercer elemento es que requerimos reforzar mucho la difusión de la ciencia. Yo creo que esto es una tarea que el Colegio Nacional ha hecho espléndidamente y tiene que seguirla haciendo. Ha habido otros terrenos en México como el Fondo de Cultura Económica, con su línea de la ciencia para todos, que debe de ir desmistificando lo que es la dificultad de la ciencia. La ciencia es para hombres sabios y las mujeres científicas que han destacado no son por sabias, sino porque tuvieron oportunidades para desarrollarse y vivieron en un entorno que se los permitió y se los facilitó. Por ello hay que acercar la ciencia a los estudiantes, pero de tempranas edades. Ya es muy tarde en la universidad. Es el gran valor que tiene la UNAM con sus bachilleratos. En ese cuerpo formativo de la temprana edad de los jóvenes, hay que acercar a los investigadores, a las instituciones de investigación, con distintos instrumentos multimedia, deben de fomentarse con mucha seriedad y estimularse entonces entre el personal académico que esas tareas también son importantes para la sociedad mexicana y que no sean castigadas. En síntesis, yo terminaría diciendo de que se trata de fomentar desde la universidad o las universidades un entorno que ofrezca las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres para que puedan elegir su futuro. Yo así solamente entiendo la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia, por iluminarnos acerca de una realidad que debemos tener muy presente, que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxime que, sin que esto suene arrogante para quienes formamos parte de esa institución, es sin duda una institución de referencia para el resto del sistema universitario mexicano, que por cierto, y hay que reconocerlo, y además debemos sentirnos orgullosos de ello, es un sistema ya muy robusto y muy desarrollado. Pero en el tema que usted ha señalado, evidentemente los problemas en cuanto a la relación con la mujer subsisten. Usted ha subrayado la feminización de algunas carreras, pero también ha señalado que subsisten algunos problemas atávicos que forman parte de una cultura que ya no queremos tener, la cultura de agresión a la mujer, tanto así que fue necesario, y lo hizo la actual abogada general, formular un protocolo de violencia de género, porque aún en una comunidad del nivel académico y cultural de la UNAM se siguen registrando episodios lesivos
de la dignidad y de la integridad de la mujer. También hay que recordar y reconocer que apenas en 1977 se dictó el acuerdo por virtud del cual se otorgaron los grados en género femenino. Antes eran la doctor, la ingeniero, la abogado, etcétera, etcétera. De manera que sí, lo hicimos tarde, pero ya se hizo. Y evidentemente la UNAM, como usted señala, hace un gran esfuerzo y qué bueno que haga usted estas propuestas tan pertinentes en el orden académico. Quiero solamente subrayar, por ejemplo, algo que contribuye a reconocer lo que la universidad hace. A 4 o 5 calles de aquí, en el Museo Universitario de la Mujer, que está en la calle Bolivia, en una zona muy difícil y llena de atavismos culturales en contra de la mujer, se está comenzando a operar en el entorno un cambio significativo, porque son las mujeres de toda la ciudad, pero particularmente las de la zona, que van allí. Pero eso no tiene importancia, lo importante es que vayan los hombres. Y hace poco que tuve oportunidad de ir, voy con alguna frecuencia por las exposiciones que se hacen, en el libro de visitas quise inscribir un comentario y el inmediato anterior era muy elocuente. Decía, qué dura la han tenido las mujeres, las admiro. Firmaba una persona y abajo, obrero mexicano. De manera que es importante que veamos cómo la universidad también incide en los diferentes niveles socioeconómicos y va contribuyendo a este cambio que usted también señalaba en este momento, el de civilizarnos, expresándolo a través del reconocimiento a los derechos de la mujer. Gracias, doña Julia. Y a continuación, doña Silvia Torres, solicito a usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Tengo una presentación. En primer lugar, un agradecimiento a la doctora Linda Manzanilla, a la doctora Concepción Company y a la doctora María Elena Medina Mora, que me han invitado a estar aquí presentes y que me tomé muy en serio lo que ellos me pidieron, que diera estadísticas y cifras. Me lo tomé muy en serio. Entonces, bueno, estoy dando las primeras estadísticas, las tomo de las Naciones Unidas, de la situación mundial de mujeres en 2015, donde dice que tanto en la rama ejecutiva, la judicial y la, ¿cómo se llama? Sí, como lo estoy viendo en inglés, no sé, la legislativa, la proporción de mujeres es bastante baja. Ha aumentado en la legislativa en todo el mundo del 12% al 22% en 18 años, la ejecutiva de 12% a 19%, la judicial se mantiene bastante mal, etcétera. Y también están mencionando varias otras. Situación mundial de mujeres, en la segunda parte de cargos de decisión. Dicen las mujeres en la industria fílmica son apenas el 7% de directoras, el 20% de las realizadoras, el 20% de las escritoras y el 25% de las productoras. Y así va en todas las áreas de la situación mundial de mujeres en cargos de decisión. Entre los ejecutivos de mayor salario de Estados Unidos, hay el mismo número de mujeres que hombres que se llamen John. O sea, entre los 500 ejecutivos hay 34 mujeres, no sé qué porcentaje, el 5.8% son mujeres y el 5.6% se llaman John. Si hubiéramos escogido el nombre James, sería mucho más, es mucho más el número de James. Entonces, nada más eso es una burla que lo tomé del New York Times, me llamó la atención y había las fotos y me pareció interesante traerlo aquí porque efectivamente marca las desigualdades que hay hacia las mujeres. Ya más en serio, bueno, el otro también era en serio, era de mucho dinero, por supuesto. Pero esto ya más en serio, en la UNESCO está hablando del porcentaje de mujeres en la ciencia. Los colores magenta
es del 70% al 100% de proporción de mujeres, y el color azul oscuro es donde está en menor proporción. En los colores grises es que no hay información, no es que no haya mujeres, sino que no tiene información la UNESCO para ver esa proporción. Entonces vemos, es interesante que Sudamérica tiene mayor proporción de mujeres que México, y que en África y los países asiáticos hay mucho menos mujeres. La doctora Julia Carabias mencionó que el ingreso de los estudiantes en la universidad está ya muy equilibrado. Es muy interesante, pero la titulación no. En la titulación las mujeres van ganando. Hay más mujeres y titulan en la universidad. Perdónenme que yo también tomé las cifras de la universidad porque están muy accesibles. Cuesta trabajo sacarlas, pero si uno se pone a rascar, las encuentra. Me hubiera encantado haber tenido el tiempo de buscar las del Instituto Politécnico Nacional, que me sospecho que ni remotamente se van a parecer a estas cifras. Pero aquí está, en verde, la fracción de mujeres que se titula, y es mayor que el 50%. En azul oscuro, las que obtienen la maestría y están rascando el 50%, y el doctorado también, ahí va. Y es la conducta en el tiempo en estos renglones. Para el personal académico, que son profesores, investigadores y técnicos académicos, efectivamente del año 2000 al 2018 ha aumentado al 44%, estaba en 39% y ha subido, ha aumentado. Y lo que no tengo y que mencionó la doctora Carabias es que de todas maneras las que están en mayor proporción son los cargos de menos salario y de menos preparación. También de más juventud, ¿no? Está relacionado también con eso. Los cargos que ya representan más edad, más tiempo transcurrido, pues están mucho más en manos de la proporción de mujeres es mucho menor. En la propia universidad, el número de directoras es interesante, ha aumentado de 2006 a 2012, pues de 22 planteles de facultades y escuelas, antes había 5 directoras, pues ahora hay 8. Uy, cómo hemos avanzado. Y en la coordinación de humanidades en institutos, de 20 institutos, hay 8 directoras, antes eran 4, en 6 centros eran la mitad y eran 4. Ahora hay 4 de 7 centros, es que van modificando el número. Y en la parte de la coordinación de la investigación científica, en 2006 había 28 institutos y centros, había una directora. Y ahora en 2012 de 30 institutos son 6 los directores. Entonces sí ha aumentado en todos los órdenes y vemos las tendencias que se han mencionado. Y ahora ya me salgo de la universidad, llego a las mujeres en ciencia en México por disciplina, y las disciplinas pues van cambiando la proporción. La primera es biología, química y ciencias de la vida, física, matemáticas y ciencias de la tierra está por abajo, sube ciencias sociales, sube humanidades y ciencias de la conducta, desciende en las ingenierías, sube en, ya no alcanzo a leer, pero en fin, en medicina y baja en las ciencias agropecuarias, y luego está la multidisciplinariedad. Entonces hay 2 líneas, una representa los proyectos de investigación y otro representa la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces sí está muy orientada a distintas disciplinas, hay unas disciplinas muy feminizadas que llegan al 50%
y las otras que están en el 20%, que son las ciencias exactas y las ingenierías. Lo mismo, la Academia Mexicana de Ciencias, la proporción de mujeres por disciplina el mes pasado, o hace 2 meses, ya no sé cuándo estamos, también representan las mismas tendencias. Son de las ciencias exactas, están, bueno, no es cierto, ahí no es cierto, ahí no son las tendencias, no, sí es cierto. Están física, ingeniería y matemáticas, son las que están más abajo, y los que están más elevado es las carreras de humanidades, esta llega al 5%, las investigadores en humanidades llega al 50%. Entonces, nos está diciendo que sí hay, o sea, por disciplina sí hay sesgos de género definitivamente. La Academia, seguimos en la Academia Mexicana de Ciencias y entonces ahí están precisamente los sesgos de las ciencias exactas, que son las que están en la parte inferior, las ciencias naturales son las que siguen en azul, las ciencias sociales están en rojo y las ciencias y las humanidades están en negro. Entonces, las humanidades han aumentado, las ciencias naturales han aumentado y la verdad es que las ciencias exactas y las ciencias sociales no se han modificado la proporción. O sea, sí ha aumentado el número de académicos, pero la proporción se ha mantenido a lo largo de los últimos 17 años. En el Sistema Nacional de Investigadores, que no sé si los que estén aquí presentes, todos los que estén aquí presentes sepan, es un estímulo económico, es una beca que se nos entrega a los investigadores. Ha habido un cambio muy importante desde que se fundó en 1984 a la fecha. Entonces, la línea de abajo es la fracción de mujeres y la línea de arriba es simétrica, es la fracción de hombres y como ustedes ven no llegamos al equilibrio, no llegamos a la mitad, pero sí ha habido un avance en el tiempo, ha habido un incremento de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores. También en el Sistema Nacional de Investigadores ponen la distribución, la dislexia es mía, yo lo escribí, no tengo secretaria, entonces es mía personal, la dislexia está mal escrito. La distribución del porcentaje de mujeres de 1991 a 2006. Cuanto más rojo hay menos mujeres, cuanto más amarillo hay más mujeres. Entonces, en los distintos estados hay una distribución diferente y sí se ve que con el paso del tiempo han aumentado las mujeres. De 1991 a 2016 ha habido un aumento en la proporción de mujeres en los diferentes estados. Unos cuantos están todavía un poquito atrás, pero no están ya tan retrasados. Aquí es el porcentaje de mujeres investigadoras por nivel en el Sistema Nacional de Investigadores y están candidatos, están en línea amarilla y ahí es donde hay más mujeres, que son los más jóvenes que todavía no ingresan propiamente al sistema. La siguiente es el primer nivel, el nivel 1 es el nivel inicial, el siguiente es el nivel 2 y el rojo es el nivel 3. ¿Dónde hay más mujeres? En los niveles más bajos. Eso representa también edad, representa juventud, representa una incorporación más reciente al sistema de investigadores. Esto es el Sistema Nacional de Investigadores, el porcentaje de mujeres investigadores por área de conocimiento y otra vez estamos en lo mismo de las humanidades y hasta abajo las ciencias exactas e ingenierías. Entonces, en las humanidades llegan a 49.8
y en las ciencias exactas estaban en el 21.2.3. Ciencias exactas e ingenierías es donde está la menor proporción de mujeres. Ahora les voy a hablar de la Unión Astronómica Internacional. Ustedes me perdonan, pero es que tengo un sesgo ahí personal. Fue fundada hace 99 años, 98, 99 años. Su misión es promover y salvaguardar la astronomía. Tiene funciones de definición de constantes fundamentales, etcétera, y es la autoridad reconocida para designar los cuerpos celestes y sus detalles orográficos. Y por supuesto estimula la construcción de equipo internacional, estimula las relaciones internacionales. En total son 12.500 miembros de 95 países en este momento. En su historia ha tenido 31 presidentes, de los cuales 2 son mujeres. 31 secretarios generales, de las cuales 1 ha sido mujer a lo largo de la historia. Sin embargo, está cambiando y está cambiando por una decisión definitiva tanto de las mujeres que participan como de los hombres. Entonces, actualmente hay 6 vicepresidentes, 6 personas, de las cuales 3 son mujeres, y de los presidentes de las divisiones científicas, que son 9, hay 3 mujeres. Entonces, hay una intención deliberada de cambiar, no es casualidad. En este caso hay una intención deliberada, por supuesto es una organización internacional, hay intención deliberada de que haya participación de distintos países, que haya participación de las distintas especialidades, pero también ahora hay la conciencia de que se necesita deliberadamente incorporar más mujeres y se están incorporando. Y yo soy la segunda presidenta, la tercera es mujer, la cuarta será mujer, ya está seleccionado todo, ya está todo resuelto. En el preámbulo de esta unión se aclara que la unión se opone a cualquier discriminación o acoso basado en factores tales como origen étnico, religión, ciudadanía, idioma, opinión política o de otro tipo, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad o edad. O sea, es de plano ya dice, nos oponemos a cualquier discriminación y de hecho esta descripción son las normas del Consejo Internacional para la Ciencia, que es una federación de todas las uniones científicas y que ahora se está uniendo con la Federación de las Uniones de Ciencias Sociales. Está en este proceso en este momento. Porcentaje de mujeres, bueno, con todo esto no es muy grande y no ha cambiado grandemente en los últimos 60, 70 años, ya no sé cuántos, ya no sé, ya 80, ya no sé restar. Empezó como con un 10% de mujeres y no pasa del 16%. No ha aumentado el número de mujeres en forma significativa. Y bueno, ya no importa. Para mencionar que la astronomía en distintos lugares hay una enorme actividad de mujeres en astronomía, aunque la proporción es pequeña. Entonces, aquí se dice, en Estados Unidos, en la sociedad americana, pasó de 17 postdoctorantes en 1992 al 17% de mujeres al 22% y del 5% de profesores plenos, de los titulares de mayor nivel, ya ha subido al 9%. O sea, no son subidas extraordinarias, pero sí hay una tendencia continuada a subir, a ascender la proporción de mujeres. Para parte de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que es de mucho mayor tamaño, también hay grupos de trabajo para mujeres, grupos de trabajo de mujeres en la física. Cada una de estas uniones ha establecido grupos de trabajo para incorporar a más mujeres a las filas del gremio y para incorporarlas también a las tareas de decisión, a las tareas de ejecución.
y lo mismo en el Instituto Americano de Física, donde el número de mujeres es muy pequeño y que pasó del 8% al 14% la proporción de mujeres de 1998 a 2020. Bueno, muchas gracias. Luego haré mis comentarios. Muchas gracias a doña Silvia Torres por esta tan útil, tan importante y tan esclarecedora intervención, porque además nos permitió contrastar una realidad nacional con una realidad internacional. Debo subrayar que con relación a la Unión Internacional de Astronomía, doña Silvia es precisamente una de las vicepresidentas. Perdón, fue la primera, sí, pero fue una de esas 6 vicepresidentas, y creo que fue cuando se rompió el tabú de que no hubiera tal participación, y de esos 6 entre presidentas y vicepresidentes, hoy doña Silvia preside, y es la primera mujer, la primera vez que una mujer, si no me equivoco, preside la segunda. Muy bien, pues bien, mejor todavía por las mujeres. Han llegado algunas preguntas. Antes de dar lectura a las preguntas que ha hecho llegar el público, y al hilo de lo que fue expuesto por ustedes, yo quisiera aprovechar para solicitarles profundizar o ampliar algún comentario. Por ejemplo, en el caso de doña Sabina Berman, hizo una afirmación que estoy seguro compartimos desde muchos puntos de vista, que no afecta a las cuotas. Por fortuna, sí tuvimos ya una decisión a la que yo me referí incluso en mi conversación, en mi plática, en el orden legislativo en 2014, en el sentido de que los partidos están obligados a postular el mismo número de candidatas y de candidatos. Y ya doña Sabina subrayó que actualmente la integración del Congreso incluye un 32% de participación femenina. Esta formación de cuotas es conocida en algunos lugares, incluso entre nosotros, como discriminación positiva. Esto es, las medidas excepcionales que se toman para compensar situaciones también anómalas. Doña Sabina, pregunta a usted, no tanto con relación a las cuotas en el Congreso, sino al impacto que va a tener o que es previsible tenga la participación de la mujer en la vida de partidos y en la vida congresual. ¿Es usted optimista? ¿Considera usted que la participación creciente y desde mi punto de vista deseable de la mujer en partidos políticos y en congresos y en otros cargos, por supuesto, de elección, contribuirá a la recuperación del prestigio de la política? ¿Ayudará a la política? Lo primero que hay que decir es que cuando nos dicen las mujeres que tenemos que justificar la paridad porque somos mejores, es una trampa. Somos la mitad de la población. Entonces no hay una obligación que la paridad en política mejore nuestras instituciones, pero ya de entrada la mitad de la población sí está representada, y la experiencia, doctor, ha mostrado que el contenido de las leyes cambia mucho. Esto que se favorece a las mujeres, a los niños, a las familias, a los espacios comunes, a todo esto que tradicionalmente se llama lo femenino, y después las mujeres tenemos una gran empatía con los desheredados del planeta. Y muy rápidamente, y esto no solo es la experiencia mexicana, es la experiencia internacional, también se legisla en favor de la comunidad de la diversidad. Las mujeres son proclives a ponerse del otro lado, porque venimos del no poder. Entonces yo creo que de hecho que mejora
la experiencia en España es, a mí me parece que los españoles están solo 10 años antes que nosotros, pero nosotros vamos en el mismo sentido. A partir de que entre el gobierno de izquierda de Zapatero, el gabinete se vuelve paritario, porque así lo indican el acta fundacional del partido de izquierda, del Partido Socialista. Y ante el asombro de la sociedad, nada se destruye, nada se desmantela, pero sí cambia mucho la sociedad. Lo que decía, se empieza a legislar en pro de las así llamadas minorías, o sea, los que no son hombres blancos barbados. Y cambia la sociedad drásticamente. Y la derecha cambia. La derecha también empieza a tener paridad. Si se asoman ustedes a ver el gabinete de Rajoy, casi están en la paridad. Es decir, lo que necesitamos las mujeres son saltos que nos abran la puerta. Oía a la doctora Carabias todos los problemas que se van acumulando en la vida de las mujeres y les impiden llegar a lo más alto en la academia o en la investigación científica. Lo que pasa es que cuando las mujeres llegan a la dirección de los institutos científicos, que es a menudo después de que las mujeres llegan a la dirección de los institutos políticos, esos problemas se convierten en diagnóstico para soluciones, se empieza a tomar medidas. En España, por ejemplo, el número de guarderías ha aumentado vertiginosamente, porque las mujeres que llegaron allí dijeron, las mujeres que están en otras áreas necesitan guarderías y necesitan buenas guarderías. En los feminicidios, no sé si recuerdan, se hizo una campaña brutal en todos los periódicos españoles sobre, había un feminicidio cada día en España, en México hay 7. No han desaparecido, pero han bajado. Ahora mismo las mujeres estaban ayer en las plazas españolas exigiendo el cambio de las leyes de violación, porque les parecen contrarias al interés, a la comprensión de la posición de la mujer violada. Entonces yo creo que sí hay un bienestar que reina cuando las mujeres se integran a la política y entra por todas partes. Decía usted, doctor, que los romanos creían que la civilización era más alta mientras más sometidas estaban las mujeres. La relectura de eso, recuerdo haber leído en algún libro de Octavio Paz. Me recuerdo de la portada, no me acuerdo del libro, creo que La flama encendida, que decía que la civilización, el grado de civilización se mide por la igualdad de las mujeres en ella. Es muy ilustrativo esto porque efectivamente si de algo está requerida la sociedad no es solamente de relaciones en términos de equidad, sino también de devolver su prestigio, muy agotado por cierto, a las instituciones públicas. Antes de dar la palabra a las panelistas para atender las preguntas que han llegado, yo quisiera, con relación a los muchos aspectos que tocó doña Julia Carabias, hacerle una consulta. Hizo referencia a los mecanismos para la incorporación de nuevos académicos y también hizo referencia a los procesos jubilatorios. Entonces quiero preguntarle a doña Julia Carabias si consideraría razonable que en el caso de las jubilaciones del personal femenino universitario rigieran criterios diferentes con relación a los generales que se aplican en este momento, que son uniformes. Pero en efecto, como usted señaló, la mujer tiene que hacer muchas veces interrupciones en su trabajo académico debidos, entre otras cosas, a embarazos, o incluso entra más tardíamente a la actividad académica, también por razones de carácter, digamos, de la demanda familiar. ¿No sería razonable en esas condiciones que también la edad de jubilación
se le permitiera, digamos, discrecionalmente ampliar esa edad de jubilación si así lo considerara necesario? Vaya, esto estaría vinculado también a otros procesos de evaluación académica que quizá también habría que contemplar, que en los plazos fijados por las instituciones hubiera determinadas consideraciones cuando pudieran ser alegadas por decisión propia por las académicas. Sí, yo creo que el tema de las jubilaciones no es obligatorio. Estoy hablando de las universidades científicas, de la UNAM. No conozco cómo funciona en ese sentido tampoco el Poli. Yo traté de meterme y no hay un equivalente de análisis de esta estadística sobre el Politécnico que nos daría también mucha luz. Las jubilaciones no son obligadas. Se están promoviendo, pero la resistencia a la jubilación es el no quererse ir a casa de nadie, ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión pareja. Y entonces eso hace que la universidad siga envejeciendo y necesitamos esos espacios. Pero si con esos estímulos que está habiendo a la jubilación se abre la posibilidad de seguir participando activamente en la vida académica, eso le va a dar un valor a la universidad muy fuerte, porque esa experiencia no se debe de ir. Yo he tenido de los mejores maestros, son los que tenían muchos años, desde que yo era joven, y eso enriquece muchísimo, y eso nos iba sellando a todos nosotros. Pero he tenido situación de muchos colegas que se jubilan y no les sirve ni a la universidad ni a la persona que se jubila. Entonces, si no hay un cambio en los estímulos y en la forma de poder seguir aprovechando la experiencia de los profesores de edad, profesores y profesoras, lo que va a haber es una reticencia fundamentalmente. Me parece que donde hay que trabajar mucho es en la promoción de un conjunto de incentivos que esté reflejando la condición de esta interrupción a la que se estaba refiriendo usted, académica, que se tiene que hacer o bajarle la intensidad a la producción, y que entonces ya va generando siempre una desventaja. Esto que estamos viendo de las cifras que presentaba la doctora Silvia Torres, pues nos está diciendo que en efecto son mujeres, son jóvenes, pero también se están quedando ahí atoradas, que no están pudiendo aspirar de asociados a titulares, de titular a titular B, porque les está quedando muy corta la producción, y eso es clarísimo en el SNI. Pasar de un nivel a otro es productividad, y esa productividad hay que tener mucho cuidado con esto, porque no es una cuestión de dar chance, ¿no? Ay, pobres, ¿no? Y eso es muy ofensivo, ¿no? Porque es capaz tanto los hombres como las mujeres en su desempeño, y así lo mencionaba yo, los mejores promedios, la eficiencia terminal es mejor en mujeres. Es un asunto que esto no es un asunto de capacidades, es que no estamos las mujeres teniendo las suficientes oportunidades. Y entonces me parece que lo que es indispensable es construir ese entorno que acelere cambios que la universidad puede dar, pensándole más, ¿no? Pensándole los cómo, pero cuando uno llega, en becas, por ejemplo, empieza a abrirse eso. Las becas de doctorados, cuando la mujer demuestra que tuvo un hijo durante el doctorado, se amplía, ¿no? Pero nuestros estudiantes hombres y nuestras estudiantes mujeres que se convierten en hombres y mujeres, en padres, ya sea hombres o mujeres, es un estrés brutal que se refleja tremendamente
en la calidad de sus investigaciones. Y eso es lo que hay que superar. No puede haber una culpabilidad en un estudiante de doctorado de ser madre, o en una investigadora que acaba de ingresar de ser madre, ¿no? O estar en una crisis personal que se refleja en un problema ya del entorno familiar y con los hijos, y etcétera, ¿no? Y entonces hay que construir un entorno que eso sea amable, que eso sea viable, que eso sea posible hacerlo, y ir haciendo esos ajustes. Yo creo que es algo que no es muy difícil, que la universidad podría hacer, requiere recursos económicos, y en los momentos siempre que están escasos los recursos económicos esto complica, pero a lo mejor hay que hacer algunos reajustes y sería muy factible poder dar un cambio grande, ¿no? Muchísimas gracias también por este comentario. Ahora, con relación a doña Silvia Torres, que nos presentó esta relación de las realidades académicas en México y en el extranjero, le quiero hacer una pregunta que yo creo que nos va a interesar a todos. No la pregunta, sino la respuesta. En el orden de la forma como están estructuradas las instituciones académicas en México, no hay inequidades ni desigualdad en materia salarial. Esto es, un investigador o un profesor o una investigadora o una profesora de un determinado nivel gana exactamente lo mismo la investigadora que el investigador, y la antigüedad igual. En cambio, hay otros sistemas académicos, particularmente en el extranjero, esto es muy claro en el caso de Estados Unidos, donde sí hay diferencias salariales dentro de las instituciones. ¿Cómo está en ese sentido ese panorama, doña Silvia? Bueno, es muy interesante la pregunta. Hay unas diferencias salariales brutales por ejemplo, la estadística de la OECD, de los países que son miembros de la Organización Económica por Cooperación para el Desarrollo, o como sea que se llame, el promedio, la diferencia es el 16%, ganan 16% menos las mujeres que los hombres. Pero hay países donde esa diferencia llega hasta 30-40%. No crean que nada más es así. Pero no es nada más en Estados Unidos, en Europa también, y sobre todo en el norte de Europa hay diferencias de salario para el mismo trabajo académico. Estoy hablando de trabajo académico, trabajo académico entre hombres y mujeres. Apenas ahora se está remontando o sea, apenas ahora las mujeres se están empoderando y ya no están aceptando esta situación, pero hay una situación establecida y esta hay que vencerla. Me quedé muy corta en mi presentación porque no concluí nada. Quiero decir que históricamente las mujeres científicas han mostrado que lo hacen tan bien o tan mal como los hombres, porque no tiene que ser lo mejor, lo tienen que hacer igual. Y yo creo que lo pueden hacer tan bien o tan mal como los hombres. Pero van llegando más tarde al mismo nivel por razones familiares y razones personales también, porque se les educa a que no tengan las mismas aspiraciones, se les educa a que no tengan las mismas expectativas. Entonces, la mujer misma se autocensura, la mujer misma no aspira al ascenso, o no aspira a ser jefe de departamento, o no aspira a tal cosa, porque no lo tiene en su mente, porque en su familia no la educaron así. En su familia la educaron a que fuera de alguna manera siempre subordinada al varón. Y esto entonces está por el lado del varón, pero también por el lado de la mujer, porque la mujer misma no lo reconoce. Es importante que la mujer lo reconozca para que lo supere, y lo supera y lo está superando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas esas cifras que di sin ton ni son? No, mi conclusión es que sí hay avances. Esos avances son incompletos, falta más, y que además, por ejemplo, en nuestros casos, los casos de la universidad, estoy diciendo, más mujeres se titulan,
resulta que después de la titulación ya no continúan. El número de mujeres que continúa disminuye y van disminuyendo gradualmente. Ahora, esto ocurre en nuestro país y en todos los países, y a eso le llaman el tubo que gotea, leaky pipe le llaman, porque se van perdiendo en los distintos pasos, ya hay menos participación de mujeres. Entonces, esto es un fenómeno mundial, no es nacional, no es de la universidad, es mundial, y de alguna manera se tiene que superar, se tiene que buscar que la mujer se empodere y acepte se dé cuenta en qué condición está y la trate de superar. Ahora, además tiene todo el bagaje ya biológico de tener a los hijos, de la crianza de los hijos y el cuidado de los adultos mayores o de los discapacitados familiares le toca a la mujer. Todo esto va en contra de un desarrollo profesional en cualquier disciplina. Ahora, a mí me interesa en particular las áreas de ciencias exactas y las ingenierías, y ahí tenemos el problema triple, porque hay el mismo talento, pero en las familias no se les ha enseñado eso a las niñas. Las maestras, maestros no enseñan las matemáticas, a las niñas no les enseñan las matemáticas, no les enseñan las ciencias de ingeniería, porque no es una actividad femenina. Entonces, estamos perdiendo talento, se están perdiendo talento en todo el camino y claro, pues no es de extrañarse que en todo el mundo faltan mujeres en esas áreas. En esas áreas estamos perdiendo a la mitad de la población y esas áreas los necesitan. Los ingenieros, las ciencias exactas, que son la astronomía, la física, las matemáticas, la ciencia de la tierra, la geología, la geofísica, están perdiendo a estas mujeres porque desde la crianza no se les fomenta esa actividad. Entonces, no es solamente un problema institucional, definitivamente hay un problema institucional serio, pero creo que también hay problemas culturales y que nosotros mismos somos parte del problema. Nosotros mismos no estamos educando a nuestros hijos de la misma manera, hombres y mujeres, no estamos dándole el mismo tratamiento a nuestros estudiantes, hombres y mujeres, no estamos dándole el mismo tratamiento a nuestros colegas, hombres y mujeres, y creo que tenemos que realmente nosotras hacer una reflexión para que esto se vaya superando y que la superación sea más rápida que los 150 años que la maestra Sabina Berman nos está hablando. Porque efectivamente sí hay una percepción de los varones de que, bueno, somos todos iguales y vamos a hacerlo todo con mucha equidad, pero no es cierto, no lo están haciendo con equidad. ¿Por qué? Porque la mujer llega un poquito más tarde, se le reconoce más tarde y ya cuando llegó, no, ya está todo lleno, ya no hay espacio. Entonces, hay problemas ahí, hay problemas de percepción y creo que las mujeres tenemos que superar eso, darnos cuenta de eso y exigir nuestro espacio también. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que todos estamos realmente fascinados con estas tres brillantes exposiciones de tres grandes representantes de la cultura y de la ciencia mexicana. Tenemos breves minutos para terminar. Han llegado algunas preguntas. Les solicitaría que en el mismo orden que intervinieron pudieran dar respuesta en el tiempo que ustedes consideren adecuado. Por favor. Sí, me pregunta Tania Peralta, espero que estoy leyéndolo bien, nos pregunta, realmente es a quien quiera responder, sobre el acoso. ¿Qué puede hacerse? Bueno, es un momento muy especial, como sabemos internacionalmente, el actual. Existen leyes que protegen a las mujeres del acoso desde hace tiempo, pero las mujeres no han delatado porque por la presión de las instituciones patriarcales.
Las mujeres son, lo primero no se les cree. Es muy difícil probar un acoso o una violación incluso. Por las pocas huellas que deja el acoso, pues casi ninguna. Después, lo segundo es se les culpa a las mujeres. Tercero, se les llama protagonistas. Cuarto, la sociedad se ha apiadado históricamente de los victimarios. Por algo muy antiguo, están ejerciendo su derecho de pernada. Bueno, todo eso en los últimos meses, como ustedes saben, ha cambiado drásticamente en el mundo. Estamos en el cero tolerancia. Yo creo que una mayoría de mujeres estamos diciendo, ahora sí vamos a hablar. Sin perder la cordialidad, vamos a dejar de encubrir la discriminación. Hablemos con franqueza. Ya tenemos el nivel intelectual, el nivel de poder emocional para hablar de esto con autoridad. Ya no cuidemos las formas, hablemos con la verdad. Yo les quiero contar una anécdota muy breve, doctor, sobre cuando fui jurado en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Me dijeron, hay que elegir a 7 personas de teatro para que tengan una beca de 3 años. Me trajeron un altero así de solicitudes. Al otro jurado, que por una casualidad extraordinaria era mujer, le trajeron el mismo altero. Le dije a María, tú eres una crítica de teatro estupenda, ves todo, me llevas ventaja. ¿Qué tal si tú vas y lo lees? Eliges a tus 7 becarios y yo también voy y los leo. Si coincidimos, en los que coincidamos ya, no discutamos. En los que nos falte coincidir, pues allí tendremos que inventar otro método de selección. Nos fuimos, 3 meses después regresamos. Yo traigo 6 mujeres y un hombre, y ella trae 7 mujeres. Nos quedamos pasmadas. Y entonces María dijo, bueno, estamos siendo sexistas al revés. Y le dije, pues sí, posiblemente porque el sexismo es inconsciente. Entonces íbamos a cambiar nuestra metodología cuando se nos ocurrió llamar a la entonces directora del FONCA y le pedimos que nos mandara la lista de becarios que habían existido. De 125 becarios, habían habido 3 mujeres. Y esas mujeres que estábamos seleccionando habían estado tercamente, como somos las mujeres, porque nos cuesta unas 5 veces más llegar a donde estamos ante las dificultades culturales, habían estado insistiendo y mejorando sus solicitudes y haciendo un trabajo en los escenarios mexicanos cada vez más estupendo. Entonces sí, habían 7 mujeres que se merecían la beca por encima. Todavía dudamos y elegimos un becario hombre. Fue una debilidad momentánea de la que me arrepiento porque no era justo. Bueno, fuimos a hablar con la directora del FONCA y le dijimos, haznos un favor. Durante varias generaciones elige jurados mujeres, porque en cuanto nos vayamos esto se va a deshacer. Y como ella sí tenía autoridad de nombrar a los jurados, lo hizo y cambió drásticamente hacia la paridad no completa, las becas y por lo tanto el escenario mexicano. Esto es lo interesante. Yo creo que las normas de las instituciones culturales más prestigiadas tienen el inconveniente para la equidad de género de la no rotación. Es decir, yo no dudo que muchas personas que están en las instituciones culturales son feministas. De hecho, a raíz de que hemos estado escribiendo esto en los medios sobre el Colegio Nacional, la Academia de la Lengua, a mí se me han acercado buenos amigos y me han dicho, yo soy feminista, soy radical feminista, pero no lo puedo hacer
desde adentro. De allí la idea que tal vez deberíamos pensar fuera de la caja y atrevernos a cambiar lo que la norma indica que va a suceder. Yo ya hice mis números y en verdad en 100 años, y eso si eligen a casi puras mujeres, llegaría a la paridad, que no es seguro que quieran elegir ustedes a un 80% de mujeres. Está difícil. Entonces, ¿por qué no pensamos fuera de la caja? El feminismo, como todos los movimientos de cambio intelectual, implica olvidar métodos e inventar otros. Gracias. Adelante, por favor. Una pregunta muy puntual y muy rápida su respuesta. Belén Morales, estudiante del Poli, qué bueno que tenemos gente del Poli. Si hubieras hablado, a lo mejor nos hubieras dado mucha luz también de qué pasa por ahí. Nos pregunta qué proyectos, programas, talleres existen para fomentar la sensibilización y empatía de hombres hacia las mujeres, instituciones y quiénes imparten, si hombres o mujeres. Mira, es una pregunta difícil de contestarla porque no creo que haya una sistematización así, porque la pregunta es muy amplia, desde sensibilización, hombres hacia mujeres. Hay muchas páginas que, yo te recomiendo mucho que te eches un clavado hacia la página de la Universidad de la UNAM, en donde el Instituto de Estudios de la Mujer tiene muchas cosas colocadas allí. Y yo creo que cada vez más mujeres están impartiendo este tipo de discusiones, reflexiones, talleres, programas, porque hay muchos de ellos. No te puedo contestar una lista en concreto, si tú eres seguramente mucho más cibernética que yo y en ese sentido lo podrías encontrar mejor en las redes, pero sí quiero apuntar una cosa a partir de tu pregunta. Yo creo que esto que diría que hay mucho ya en ese sentido, acaba de pasar una exposición, si no mal recuerdo, del feminicidio en el Museo de la Tolerancia, que fue visitada por decenas de miles, si no es que centenas de miles. Pero al salir la gente en sus opiniones, dicen, es que generalmente las mujeres provocan los problemas, ¿no? Todavía después de haber pasado por una exposición que era bárbara. Es un asunto cultural muy de fondo y hay que empezar desde los estadios muy tempranos. Yo creo que ahí hay un trabajo insuficiente. En los libros de texto, entre el material todavía le falta, pero sobre todo entre los maestros que imparten, que están reproduciendo los mismos problemas y no estamos logrando un cambio en el magisterio para incorporar eso seriamente y transmitirlo a las edades tempranas. Es ahí donde decía que la UNAM, con su bachillerato, con las prepas, con los SHs y el Instituto Politécnico también con sus bocas, es donde pueden incidir todavía a edades bastante tempranas. Ojalá y hubiera mecanismos para antes. Pero todavía estamos analizando eso desde un medio muy urbano y muy de la Ciudad de México. Es otra historia en los estados y sobre todo en el campo mexicano. Los niveles de la brecha generacional es tremenda. Trabajo con la comunidad lacandona, es la primera vez que hay una mujer en las autoridades, pero las mujeres no pueden entrar a las asambleas. En los ejidos las mujeres se quedan afuera y no tienen cargos de responsabilidad. Y esta historia en el campo es mucho más dramática de lo que hemos platicado aquí. Entonces estamos también sesgados por una ciudad muy progresista, pero si nos asomamos al resto de México, hay muchos Méxicos y es allí donde también tenemos que voltear los ojos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Doctora. Me preguntan que qué se puede hacer para que las
propuestas para que se vayan incorporando más personas, más mujeres a la academia, donde faltan mujeres. No sé si se refiere a todas las mujeres, en cuyo caso sí necesitamos seguir haciendo el esfuerzo porque más mujeres participen de las actividades científicas, me parece, esa es mi área. Necesitamos que más mujeres participen en las actividades culturales y que salgan, que asuman que van a trabajar toda su vida y que busquen, que van a trabajar en algo que les guste y no nada más como una forma de ganar el sustento, y van a trabajar en lugares donde de plano no quieren estar haciendo el trabajo, lo hacen a regañadientes, lo hacen sin ganas. Yo creo que tenemos que buscar y tenemos que fomentar que busquen hombres y mujeres su vocación y que la busquen y la desarrollen a plenitud, porque de otra manera estamos teniendo gente que no está satisfecha y que no está cumpliendo con sus labores más que como un gran sacrificio. Yo creo que hay muchas actividades, cualquiera de las actividades humanas puede tener una enorme satisfacción y eso lo tenemos que hacer a plenitud. Esa es una preocupación que yo tengo y que trato de transmitir. Por otro lado, donde en las áreas de ciencias, de las ciencias exactas y las físico-matemáticas, yo insisto que mucho emana de las familias, y si ustedes se fijan cómo los educaron a ustedes, sus padres, si les dieron la misma actividad a las niñas que a los niños, y van a ver que no es cierto. A las niñas les ponen a servir los platos, a atender la mesa, y a los niños quizá a cambiar las llantas, la llanta del auto. Yo creo que se pueden dar las mismas labores para hombres y mujeres. Yo estoy convencida de que la diferencia entre hombres y mujeres es, además de la parte biológica, es que el hombre puede abrir la lata de mayonesa, el frasco de mayonesa, yo no puedo abrirlo. Entonces, ese es el punto, o sea que hay más fuerza física, pero por lo demás somos iguales y debemos de enseñar así en la familia de que somos iguales y que debemos de tener las mismas responsabilidades y obligaciones. Y esto creo que nos puede llevar a tener mayor igualdad en todos aspectos, porque tanto el hombre, le hemos robado al hombre la posibilidad de expresar sus emociones. A los niños se les dice que no debe de llorar. ¿Y por qué no debe de llorar si tiene sentimientos? Al hombre se le han quitado emociones y a la mujer se le han quitado oportunidades. Creo que lo estamos haciendo mal. Y lo que dices tú de que vivimos muchos Méxicos, definitivamente tenemos muchos Méxicos. La Ciudad de México tiene muchas distintas familias y distintos modos de pensar, y ya no nos vamos al campo y nos vamos a las comunidades indígenas y ya es otro mundo, no queda duda de eso. En respecto el asunto de los estudiantes que tú mencionas, con la preocupación de que no encuentran un buen empleo y no encuentran estabilidad en el empleo, el país necesita abrir más universidades, necesitamos más casas de estudio. Con lo que tenemos no es posible, no nos podemos dar abasto. Necesitamos más en todas las ciudades y que sean de calidad. De otra manera no vamos para adelante. En fin, hay tema para platicar mucho rato, pero ya les he quitado mucho tiempo. Muchas gracias, doctora Torres. Llegó... Hay una última cuestión que se le acercó a la maestra Berman, le consultó si tiene deseos de dar una respuesta a un tema literario y gramatical de gran importancia. Sí, es una pregunta dificilísima. Usted, como persona de letras, ¿qué opina sobre el lenguaje de género? Acá la doctora Company me acompañará en que es un tema muy complejo. ¿Cree que descomponga el lenguaje o que rompa las reglas gramaticales? Para mí es un asunto muy íntimo, porque me dedico a escribir, escribo 8 horas diarias. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando yo le dije a mi sobrina, fui por ella y le dije,
felicidades, hoy es el día del niño, te voy a llevar a la feria. Y me dijo, es del niño. Le dije, sí, pero las niñas están incluidas en la palabra niño. Estaba tan furiosa que no fue. Y hasta el día de hoy detesta el Día del Niño. Bueno, a mí no me pasó conscientemente, no lo recuerdo, pero yo creo que me pasó en algún momento darme cuenta las reglas del idioma que estaba tratando de aprender, donde me hacían al lado o desaparecía en los plurales, donde zorro es un animal, pero zorra es una prostituta, muchas cosas que están ahí estructuradas en el lenguaje, pero no son las reglas más íntimas del lenguaje. Para ser escritora, yo tuve que volverme transvesti intelectual, o sea, escribir como un hombre, ser magníficamente letrada en cómo un hombre se expresa. Y más o menos cuando tenía 35 años me invitaron al primer congreso que hubo de dramaturgas en el mundo, y fue para mí perder una virginidad. Lo primero es que me di cuenta que yo era un transvesti intelectual. Lo segundo que me di cuenta es que se me abría un mundo de posibilidades, un mundo no dicho, un mundo por decir, un mundo por apalabrar, por contar en el teatro y en el lenguaje, un mundo que no estaba dicho. De eso nos dimos cuenta, todas las mujeres veníamos de 80 países. Y eso me cambió. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que para las mujeres abrir el lenguaje, cambiar las reglas gramaticales, es una aventura muy interesante a nivel artístico. A nivel cultural está sucediendo también, pero va a suceder mucho más despacio. Por supuesto, desde mi uso cotidiano íntimo del lenguaje, encuentro que heredé un lenguaje, como heredé una cultura, no construido ni construida para mi uso de mujer. Pero eso es un gran reto. No hay ningún calificativo que yo pueda expresar, por encomiástico que sea, que describa realmente lo que hemos escuchado esta tarde. Solo puedo decir a ustedes, con la grata y honrosísima representación de Marilena Medina Mora, de la doctora Compani, de Concepción Compani, de la doctora Linda Rosa Manzanilla, que reciban ustedes el agradecimiento del Colegio Nacional, como lo han recibido quienes participaron en los paneles anteriores. Y ahora quiero también asumir una representación que ustedes, queridos amigos del público, no me han dado, pero que arbitrariamente asumo. Por supuesto, podrían revocármela, pero estoy seguro de que no lo harán, porque en nombre de ustedes y en nombre de quienes nos han seguido a través de Internet, quiero expresar también una cariñosa felicitación llena de gratitud y de admiración a las tres eminentes integrantes de esta institución que hicieron posibles estas 6 reuniones y que hicieron posible la presentación de tan eminentes participantes como quienes hoy nos acompañan aquí. De manera que muchas gracias a ustedes y reciban pues el reconocimiento, el agradecimiento y la admiración del público y desde luego la mía. Muchas gracias.